Falsa amenaza de bomba en la Asamblea Nacional. Hay un detenido. Publicada en el registro oficial, ley reformatoria a la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Próximo lunes, Comisión de Fiscalización iniciará trámite de juicio político contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Viernes 23 de marzo de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. Iniciamos. El Consejo de Administración Legislativa CAL se mantiene reunido a esta hora. Dentro de la agenda estaba prevista la designación de un prosecretario general temporal. Hay expectativa también por otras resoluciones que pueda adoptar este organismo. María Fernanda Medina sigue de cerca la cobertura y nos entrega los detalles. Adelante, María Fernanda, buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, el Consejo de Administración Legislativa CAL se reúne a esta hora para decidir un punto en especial que tiene que ver sobre la designación del secretario general de la Asamblea Nacional temporal. No obstante, la asambleísta Soledad Buendía, quien también forma parte del CAL, anunció que posiblemente se podrían tratar otros temas. Veamos. Del secretario que debe elegirse de manera temporal, no existe otro punto del orden del día, pero vamos a ver, es potestad de la presidenta solicitar pues la inclusión de algún tema que ella considere adecuado tratar. La ley de la función legislativa señala que debe ser un funcionario de la Secretaría General que cumpla con los requisitos y será temporal por 8 días. Por su parte, Patricio Donoso, quien también es integrante del CAL, manifestó que solicitará dentro de la sesión del Consejo de Administración Legislativa que se suspenda el receso legislativo por 2 razones especiales. Escuchemos. La primera, estamos expectantes de recibirle al ministro de Defensa, al ministro del Interior y al comandante de las Fuerzas Armadas para que nos expliquen y nos pongan al tanto, ya sea en sesión reservada o no, de lo sucedido en Mataje, porque algo tiene que hacer la Asamblea sobre este delicadísimo tema y no puede esperar. Por tanto, esperaría que una vez que me aprueben la eliminación del receso legislativo, el poder ser convocados ojalá el día lunes. Y la segunda, la comparecencia de la ministra fiscal subrogante, que es clave, no solamente porque así lo resolvió el plenario en su momento, sino porque ella, luego de haber sido, se ha establecido su vacancia por 90 días, ha pedido ser recibida por la Asamblea y creo que nosotros en el proceso fiscalizador que aprobamos hace pocos días en el CAL con respecto al fiscal general de la Nación, es importante escuchar también a la fiscal subrogante. Cabe mencionar que al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL se encuentran sesionando la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el legislador Patricio Donoso, la parlamentaria Soledad Buendía y vía Skype el resto de asambleístas, entre estos quienes integran el CAL, Luis Fernando Torres y Carlos Berman. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda Medina, por ese reporte. Ahora les contamos que una nueva amenaza de bomba se registró este viernes en la Asamblea Nacional. Funcionarios y asambleístas que se encontraban en las instalaciones fueron evacuados por la escolta legislativa, mientras que el presunto autor de la llamada que alertó de la presencia de un artefacto explosivo fue detenido. La Administración General del Parlamento y la Coordinación Jurídica presentaron una denuncia en la Fiscalía sobre este hecho. Tras una nueva amenaza de bomba que se registró este viernes por la mañana en la Asamblea Nacional, la administradora general del Legislativo, Guadalupe Esteves, junto a Santiago Salazar, coordinador jurídico, presentaron una denuncia en la Fiscalía de Pichincha para que se investiguen sobre estos hechos. Lo importante es que no se deben repetir estos hechos. Nosotros, por supuesto, cumplimos los protocolos de evacuación que determina los establecimientos de seguridad que tiene la Asamblea, pero sin embargo consideramos pertinente hacer esta denuncia porque no es justo
que toda una labor que nosotros estamos emprendiendo de manera transparente se obstaculice por este tipo de atentados. Estamos dentro de una etapa de investigación previa, ¿no? La investigación previa puede durar hasta 1 año, 2 años, dependiendo de la tipificación del delito. En este caso nosotros estaríamos hablando de alrededor de 1 año hasta lo que se podría investigar, ¿no? Sobre este caso ya existe un detenido, el cual sería el presunto autor de la llamada que alertó de la presencia de un artefacto explosivo en el Parlamento. Margarita Pereira es jefa de la escolta legislativa. Lo que nos ha ayudado es que igual se recibe una segunda llamada, el 911. Eso nos sirvió de mucho porque sirvió para triangular esa llamada y para que el personal especializado se traslade al lugar en donde manifestó el 911 y procedan a la detención de un presunto sospechoso. Según Pereira, esta es la tercera amenaza de bomba en lo que va del año en la Asamblea Nacional, por lo que una vez que fue recibida la llamada de alerta, de inmediato se activaron los protocolos de evacuación y seguridad que ayudaron a la salida ágil tanto de los funcionarios legislativos cuanto de los asambleístas. Tuvimos inmediatamente la activación del personal, el desplazamiento de personal especializado, tanto del GIR, de criminalística, policía judicial, inteligencia y personal de territorio que nos ayuda a cubrir la parte externa de las inmediaciones de la Asamblea. Posterior a la evacuación se activaron además las unidades especiales del Grupo de Intervención y Rescate GIR, a cargo del teniente Alex Veloz. Hemos desplegado las unidades aquí en el interior y la parte externa de la Asamblea. Hemos realizado un chequeo visual, sistemático y técnico con la ayuda de canes detectores de sustancias explosivas, determinando que se trata de una falsa alarma. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, también se pronunció sobre estos actos a través de su cuenta de Twitter. Con una nueva amenaza de bomba, se activaron todos los protocolos de seguridad para precautelar la integridad de todos los que laboramos en la Asamblea Nacional. Estos amedrentamientos intentan intimidarnos para alterar el trabajo que se desarrolla en la Asamblea. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Tras su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional, las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fueron observadas por el Ejecutivo, por lo que fueron publicadas en el registro oficial este viernes. Este 23 de marzo el Ejecutivo remitió al registro oficial las reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social para la aplicación de la pregunta 3 de la consulta popular. Las modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 21 de marzo. Con la reforma aprobada en la consulta popular, el artículo 19 se refiere a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, que deberá constar de 7 integrantes principales y 7 suplentes, entre hombres y mujeres, que serán elegidos en sufragio universal, directo, libre y secreto, conforme al régimen de elecciones de acuerdo al comunicado difundido por el Gobierno Nacional. El Consejo Nacional Electoral será el organismo encargado de verificar los requisitos que deberán cumplir los hombres y mujeres que deseen integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Los nuevos consejeros ejercerán sus funciones durante 4 años. Además, podrán postularse quienes formen parte de organizaciones sociales, así como ciudadanos y ciudadanas a título personal. Ahora será el Consejo Nacional Electoral el encargado de aclarar el período electoral de cara a los comicios del 2019. No se descarta que las elecciones seccionales se las realice en marzo del 2019. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Luego que el Consejo de Administración Legislativa calificara a trámite el pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea deberá iniciar el trámite respectivo. La convocatoria será el lunes 26 de marzo a las 18 horas. En los próximos días, tanto el fiscal cuanto los asambleístas interpelantes deberán presentar sus argumentos. La Comisión de Fiscalización deberá iniciar el trámite de juicio político en contra del fiscal general de la Nación este lunes 26 de marzo. La convocatoria la envió la presidenta encargada Carla Chávez y a las 18 horas deberán abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa. Se tiene que aprobar un calendario para la presentación de pruebas de descargo. La mesa legislativa tendrá aproximadamente 20 días para sustanciar el trámite. Luego de escuchar a Carlos Baca y a los asambleístas interpelantes, deberá elaborar un informe que motive el archivo o recomiende el juicio político. Al fiscal se lo acusa de incumplimiento de funciones por haber difundido el audio de una conversación entre el asambleísta José Serrano y el excontralor Carlos Polit, sin este ser judicializado. Ese es uno de los temas centrales del juicio político, porque existe escritura pública con una declaración
escritura debidamente certificada. En la petición de juicio no se incluye el tema de la comisión del 30S ni lo relacionado a la empresa brasileña, pues esos temas serán sometidos a investigaciones. Con ello, el proceso judicial avanzará paralelamente. El trámite de juicio político lo realizará la actual Comisión de Fiscalización, pues la sesión en la que se iba a debatir la posible renovación de autoridades de la Asamblea Nacional quedó suspendida. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se reunió con el embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Luis Gallegos. La cita se cumplió la mañana de este viernes en las instalaciones de la sede legislativa en Quito. Entre los temas que abordaron las autoridades están el fortalecimiento de las relaciones internacionales, igualdad de género y movilidad humana. Así lo destacó el embajador Gallegos. Yo creo que es muy importante el hecho de que los esfuerzos ecuatorianos en los temas como el que usted anota, el tema de movilidad humana, el tema de género, el tema de la niñez, el tema de la lucha contra la pobreza y otros temas sean relevados en el concierto internacional. Como representante diplomático, yo hago las gestiones de comunicarnos y mantener una coordinación, pero fundamentalmente es una relación de parlamentos, o sea, nosotros fundamentalmente apoyamos que los parlamentos y la Unión Interparlamentaria tengan la capacidad de discutir estos temas. Justamente hay una reunión la próxima semana en Ginebra donde va una delegación parlamentaria y nosotros la recibiremos para apoyarle en lo necesario sobre los temas sustantivos que tengan necesidad y obviamente buscar el establecer una hoja de ruta y un plan estratégico de las relaciones futuras entre el Parlamento ecuatoriano y la Unión Interparlamentaria en la cual nosotros tengamos que apoyar. Y atención, compartimos información de último momento. El Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió hace poco ratificar al doctor John de Mora como prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional hasta que sea el Pleno del Parlamento la instancia que designe al nuevo secretario o a la nueva secretaria general definitiva. De otro lado, en la sesión mantenida hace pocos minutos, el Consejo de Administración Legislativa ratificó también la fecha del receso legislativo que va desde el próximo lunes 26 de marzo hasta el próximo 9 de abril. No obstante, es potestad, en este caso de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, de suspender este receso si fuere necesario y realizar las convocatorias pertinentes de ser necesarias también. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédense en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información. El Congreso de Estados Unidos aprobó la renovación del sistema generalizado de preferencias para Ecuador. La decisión fue saludada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Este beneficio se aplicará de manera retroactiva. A través de su cuenta personal de Twitter, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que el Senado de los Estados Unidos aprobó la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, para Ecuador y otros 121 países. La decisión contó con el voto favorable de 65 senadores de los 97 que estaban presentes. El ministro Campana aseguró que la renovación del SGP beneficiará a los trabajadores productores y exportadores y que dinamizará la economía del país. El beneficio se extiende a más de 300 productos ecuatorianos que podrán ingresar al mercado estadounidense. La renovación del mecanismo tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de enero del 2018. Ahora se espera que el presidente Donald Trump emita su sanción favorable a la renovación del sistema generalizado de preferencias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional ultima detalles del proyecto de ley para la eficiencia de trámites. La mesa legislativa entró en la revisión del capítulo final de esta iniciativa. A día seguido, la Comisión del Régimen Económico trabaja en el proyecto de ley para la eficiencia de trámites. En esta ocasión, los comisionados centraron su análisis en los capítulos finales de la iniciativa. Juan Cristóbal Lloret propuso la creación de un organismo que regule la aplicación de la norma, con la finalidad de que se pueda dar cumplimiento estricto
a lo que está establecido en esta ley. Precisó que es hora de eliminar los trámites burocráticos en el sector público. Que muchos de los ciudadanos se quedan en la indefensión cuando van a realizar un trámite dentro de la institucionalidad pública. Este trámite no es aceptado o no tiene una respuesta oportuna, inmediata, eficiente. El ciudadano se queda en la indefensión. Pero además, la Comisión del Régimen Económico conoció las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa que remitió nuevos proyectos de ley. La una es una presentada por el asambleísta Henry Cucalón que se refiere a reformas del sistema de contratación pública. Y hay un pedido de reformatorio del Código de Comercio. Las propuestas serán analizadas conforme el orden de los proyectos de ley en trámites. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Especial de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional escuchó el sustento del asambleísta Brenda Flor, proponente de este proyecto de ley. La mesa legislativa fijó un cronograma de trabajo y definió que se trasladará a las islas para recoger propuestas ciudadanas. La propuesta para reformar la Ley Especial de Galápagos de iniciativa del asambleísta oriunda de la región insular Brenda Flor busca, entre otras cosas, fortalecer la protección y vigilancia de las áreas protegidas. Asimismo, instrumentaliza el derecho al acceso preferente y prioritario de residentes permanentes para laborar en el sector público y privado. Que, por ejemplo, en el caso de las contrataciones, pues se necesita que los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Galápagos, los residentes permanentes, tengan la oportunidad de poder participar en las plazas de trabajo. Y en caso de no encontrarlo, obviamente, pues se abre el concurso para que las personas del continente puedan hacerlo también. El documento cuenta con artículos que buscan regular el régimen migratorio, con el fin de calificar como residentes temporales a los profesionales por un plazo máximo de 5 años, dejando como condicionante el requisito de transferencia de sus conocimientos en favor de residentes permanentes. Caso contrario, pues el Consejo de Gobierno es el encargado de dictar las debidas sanciones para las personas que incumplan con esta norma. La mesa legislativa fijó un cronograma de trabajo en el que consta la comparecencia de algunas autoridades para realizar las modificaciones a la ley. Tenemos que esperar que pase la vacancia legislativa que viene ya la próxima semana y de ahí nos centraríamos en esta prioridad de la ley Galápagos. Obviamente vamos a tener aquí en la comisión la visita de autoridades, de representantes de las tanto instituciones públicas y privadas, así también como el sector pesquero, el sector turismo. Asimismo, se estableció que en el marco del tratamiento del proyecto visiten las islas para recoger observaciones de los ciudadanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a varios representantes laborales con el fin de exponer sus criterios en torno al proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público sobre licencias para atención médica. En la mesa se discutieron plazos y regulación de permisos. Las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público sobre licencias para atención médica de iniciativa del asambleísta Raúl Tello genera más reacciones. Desde la Fundación de Vida Unidos contra el Cáncer de Pastaza, su representante Linda Córdoba dijo que establecer un tiempo es nuevamente regresar a solicitar permiso con cargo a vacaciones. Allí explicó que la Amazonía no cuenta con un centro oncológico, lo que genera que salgan a otras ciudades para atenderse. Un artículo en el que diga que podemos tener nosotros mínimo un día para poder trasladarnos de una provincia a otra, hacer nuestro tratamiento. El déficit de personal médico, infraestructura, medicación también fue aspecto que puso en debate Juan Chusing, secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre de Quito, pues argumenta que las distancias para atención sigue siendo un problema que no se cubre solo con la licencia médica. Que les permitan entonces hacerse los exámenes médicos, las terapias, los diagnósticos, los exámenes que les permita al trabajador estar bien atendido. Para la legisladora Karina Arteaga es urgente evaluar el tema, pues se puede dejar la puerta abierta a irregularidades con los permisos. Si bien es cierto es un derecho de los trabajadores, pero debe existir controles, precisó. Puede haber de parte y parte un abuso en el tema de la emisión de los documentos o en el abuso del tiempo que tú puedas ocupar para trasladarte de un lugar a otro, que tienen que ser regularizados a través de la unidad de talento humano. Cada uno de estos planteamientos a criterio de la titular de la Comisión de Trabajadores, Liliana Durán, es viable, pues la propuesta aún está en análisis. Aún no se define, dijo, un horario para las licencias médicas. No le tomemos el tiempo en las horas
cómo va a cargarse las horas, sino estamos hablando del derecho a la salud. El documento reforma el artículo 33 y establece que los servidores públicos tengan derecho a permiso para atención médica hasta por 3 horas en la misma ciudad de residencia y un día de trabajo por necesidad de atención médica de especialidad en una ciudad y provincia diferente a la de su domicilio. Mariela Logroño, TVL Noticias. Una delegación ecuatoriana integrada por los asambleístas Fernando Burbano, Marcia Arregui, María José Carrión y Ángel Sinmaleza viajó a Ginebra para participar en la 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP que inicia este sábado. El reforzamiento del régimen mundial aplicable a los migrantes y a los refugiados, así como la necesidad de soluciones políticas basadas en la evidencia, son entre otros los temas que marcan la agenda de este encuentro. La Unión Interparlamentaria es la organización internacional que reúne los parlamentos de estados soberanos. Como tal, es la única organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial. Los miembros de la UIP son en la actualidad 144 parlamentos nacionales, entre ellos los legisladores ecuatorianos. Una delegación de Ecuador integrada por los asambleístas Fernando Burbano, Marcia Arregui, María José Carrión y Ángel Sinmaleza viajó a Ginebra para participar en la 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que inicia este sábado. El reforzamiento del régimen mundial aplicable a los migrantes y a los refugiados, así como la necesidad de soluciones políticas basadas en la evidencia, son, entre otros, los temas que marcan la agenda del encuentro. Al interior de dicha asamblea existen comisiones permanentes, las cuales son integradas por los parlamentarios, entre ellos Ángel Sinmaleza, quien manifestó que en su mesa analizarán el tema de la paz sostenible como medio para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero además, lo que respecta a la migración de ciudadanos venezolanos al país y la seguridad tras los atentados suscitados en la frontera norte del Ecuador. Tenemos previsto una reunión inmediata con los parlamentarios colombianos a fin de establecer líneas de acción y promover líneas bases para reformas, de ser posible, en la seguridad de nuestros reglamentos, de nuestras leyes, inclusive de revisar y analizar el tema cómo está conformada la estructura de la seguridad a nivel de cada una de las constituciones. De su lado, Marcia Arregui, quien también forma parte de esta delegación, manifestó que el eje de debate al interior de su comisión será lo relacionado a la defensa de los derechos de las mujeres. Nosotros como Ecuador somos un ejemplo a seguir por todos los países, especialmente los países latinoamericanos, que han sido muy sujetos de vejámenes a la mujer y aún ellos no cuentan con leyes como nosotros, que ya está en vigencia desde el 5 de febrero. La 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y sus reuniones conexas tendrán lugar desde el sábado 24 hasta el miércoles 28 de marzo en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Suiza. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Atención con la siguiente información. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó esta tarde el plan operativo para las elecciones seccionales del 2019 y de la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, por primera vez mediante voto universal. Así, las elecciones seccionales se efectuarán el domingo 24 de marzo de 2019. Allí se elegirán alcaldes, concejales cantonales, prefectos y viceprefectos provinciales, así como miembros de juntas parroquiales. La convocatoria a elecciones, de acuerdo al cronograma aprobado, será el 21 de noviembre de este año. La campaña irá del 5 de febrero al 21 de marzo del 2019. El voto de los privados de libertad será el 21 de marzo y el voto en casa el 22 de marzo. Y siguiendo en otros temas, les contamos que la tarde de este viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, acudió al Hospital Militar en Quito para visitar a los heridos en el último atentado en Mataje, provincia de Esmeraldas. La titular del Legislativo se solidarizó con las familias de los militares. El pasado 20 de marzo, recordemos, en Mataje, zona fronteriza con Colombia, un artefacto explosivo fue detonado cerca de una patrulla militar y dejó como saldo 3 militares fallecidos y 13 heridos. Volviendo a lo legislativo, el foro Juntos por el Cuidado y la Protección de la Fauna Urbana, de iniciativa del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, se llevará a cabo el próximo martes a las 10 de la mañana en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea. A la par de este acto, en la Plaza Juan Montalvo se desarrollará una feria de adopción
presentación canina y la recolección de firmas en apoyo al bienestar animal del país. El titular del grupo parlamentario, el asambleísta Jorge Yunda, explicó que este espacio tiene como objetivo visualizar las acciones que desde el sector público y privado se implementarán tras la próxima vigencia del Código Orgánico del Ambiente el 12 de abril del 2018, pues la tarea apenas inicia, señaló. Esto ya que solo en la ciudad de Quito existen aproximadamente 600.000 perros, de los cuales 300.000 se encontrarían en situación de calle. Estas cifras alarmantes deben ser consideradas para generar políticas dirigidas a remediar esta situación lo más pronto posible, enfatizó el legislador. Este encuentro permitirá conocer y dialogar con la ciudadanía sobre las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, establecidas en el Código Orgánico del Ambiente respecto a la fauna, acciones realizadas por organizaciones sociales sobre esta temática y las prácticas exitosas del cuidado animal en el país, así como también en la región. Y de inmediato pasamos revista a la agenda cultural de la mano de nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. Boavita es un pueblo campesino, conservador y católico, ubicado en las faldas de los Andes. Ahí nació María Luisa, pero no te voy a contar más de esta historia porque tienes que ir a verla hoy a las 7 de la noche en el cine 8:30, mientras que a las 8:30 se dará la obra de teatro Los Flores y Flores, una historia quiteña que te cuenta la relación de pareja acompañada de música. Mientras que el sábado a las 8 de la noche, conmemorando los 17 años de la música sacra, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito dará un concierto en la iglesia de Guayabamba. Y por último, el domingo, si quieres una tarde tranquila, acompañada de cuentos y música, debes ir al Parque Cumbayá a las 4 de la tarde. Es un evento para todo público gratuito. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Soy Tatiana Sonnenholzner. Hasta la próxima. Agenda legislativa. Y para finalizar, amigos, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para el próximo lunes 26 de marzo a las 9:45, rueda de prensa del asambleísta Norma Vallejo con la solicitud de la derogación del decreto número 94 respecto a la desvinculación de servidoras y servidores permanentes con el fin de acogerse al retiro por jubilación. Esto será en la sala de prensa planta baja, Palacio Legislativo. A las 18 horas, en cambio, sesión de la Comisión de Fiscalización para dar a conocer al Pleno de la Comisión la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Abocar conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra del fiscal general del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, conforme a los artículos 80 y 81 de la Ley de la Función Legislativa, y verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Esta sesión se cumplirá en el Salón de Expresidentes, planta baja, Palacio Legislativo. Hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.